Baisha pamba, eisha papeina, coina na me ayuma hina weruma yande venían de programa mi pen de programa interweteva y en se vaquera vagina que al jatura los hermano cuera. En aquí no pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapuy de Peina y eso para este venían me baité y moñón de don ese ya y como mi hina coedición número 660 de CAI. Jatura 660 me maña y mere que fuera que pastor Sergio na ame va po vagina o esa yo fui computadora o ya ponían de tesa anga muy pecha veí como vos puro ripona ñande audio y cuera hamba eka tu hanweisha ñamos sarambi ñande tatucha de cuella vea que pastor Sergio congregación Betel San Lorenzo que va a pecha veí ñande la picha cuera me haya pisa cabe para piete hamos sarambi y vagina vi tu pepore ñande programa ya jatura los hermano cuera. Te imagina ya queda Primera de Corintios capítulo 16, así bebé, y lo vita peina ya jarima ese. Pega tú ya muñe punuda jineguanga. Capítulo 16. Más 5959851629775 Hana Ame. Abrazo rompe espalda marete por antero baitiwa pinguana tema boigina línea personal vean hermano cuera más 5959851629775 ya reco línea activa ya ve cuapa y temo ingo va vagina más en la vagina oye tema digo bueno más pechamo ya de la pizza cuera y que allí cupiti veñan en 10 y nada Facebook y hablado pues yo pido el número de Amis por vea de un número de 200, 300 que teníamos antes de anga 1200 algo que ya. Bueno, que sí que ni de amistad pues jugó o yupila el número. Emilio Vázquez, pesa veje cañan de Facebook, veja ya pese topata, veja allí ya pongo la amis. Bueno, anda gesta vamos a una vez ya que se cuida esta pizza va digo ahí la seguidores y fulano de tal un con 1000 euros y ya seguidas de un hay que la y más por la seguía de o ya digo y que la gente timba en hoy ya pero oye guía por número de seguidores. Emilio Vázquez pues y ahora coja en tu sin embargo ese gracias al todopoderoso a ver ya me cancha lo y también que todas muchas oye defender que todas muchas o exponer que todas muchas o practicar o predicar o refutar todas las escuelas seguía tú no o peja hija pues hija la líder escuela anigue ahí no peja hija peja y bueno no me yo con la oportunidad manejaba y que yo formalmente increíble te creí seguidores va digo vean más sañan de autoritario a la allá va todo seguido yo me te coina más se porta ahí y nunca la a mis ya de coña de más bueno yo no casi de iba ya no bueno y te iba de aquello de fiera ya me ya el cuadro ya de ya gane lo vale. Sí, no imagina allá. Increíble. Y como estos que se creen líder y super teólogos, con toda la evidencia escritural, aún así, ellos dictaminan qué parte de la Biblia debe servir y cuáles no. Qué pena. Me refiero al audio que usted compartió ayer de este pastor que no reconoce el bautismo del Mesías que está en la Biblia, pero sí acepta el bautismo falso de Mateo 28 y 19. Disculpe, pero hay mucha ignorancia. Bueno, peisa en lugar de la instancia. Qué bárbaro. Y triste la huella. Y triste realmente. O sea, Ferra, apenas siempre ya de comentarios, la de preocupación, los hermanos, la. Ya investigar, ya me embala evidencia, ya sacamos ya win onda en opesa pesan en la Biblia, no, peja es hija, no peja hoy pota haisa, no peja oro via haisa, es un bo haisa para lo imponer,
amo último peja es inde mapa la ovalea mapa no valea o decidita va el versículo para la ovalea va el versículo no vale pero no le preparación. Ya no hay que desmerecemos y a ver con toda la disculpa ya hay ignorancia sí en todo tenemos algo de ignorancia pero ya sea la ignorancia ya sea la tecota uy vamos yo ya de pisado y cuadrado investigado esa caña de documentos esa caña de versículos bíblicos o explicaña de muy teja por Huawei y na ya de o sea ya pues acá y mía ya revisa escuché que ni siquiera quería oír tus explicaciones. Qué tremenda soberbia. Bueno. Nos endulcé. Bueno, mi menos endura, porque hice no hay que endú porque hay que endú tal lado ya pago predicar, perdería tiempo. Ay, qué tremendo. Este cota la y seguidores escuela ahí, ¿no? A la y congregación. A no permitir lo mitad socorro y yo recuerda la animo a que pega falso anique ver dirigir o prohibir pasteina la ni comunicamos en día qué tremendo a pesar a veces tengo si me la grupo tengo si ahora se me la y grupo no hay cual se va vamos a hacer es intención pico de cora porque se siempre hay un par de seco anga la grupo se me inyecta en los itaina anga solamente se captura se me la grupo peina de cuál se contacto pesa muy porque o si no lo mitad ya grande me la grupo peja he predicado en supendo gustaya y paman de heike diga tú y la de artículo pesa y bueno si me van a que meter en su grupo pues cuando la línea de predicación va esa guapa aceptar no pe y que ta na ánimo ahí está mañana ver si botar la vende grupo bueno por lo menos a ver grupo paraguayo ve ya por ahí la pero estos grupos internacionales que probablemente la idea hubiese muy un grupo de debate vejano según la mía pende que la pecha de la yiquetas haya discutidas a esa mañana el grupo de debate escuela pues no diga tú y se no apenas ahí viese ya hace donde muy el grupo porque más ve no razonáis usted vende y gusto y va esa debate tapea entero vean de reconocer la razón no enduila uno y a la otro no leí por ahí la otro y a el mismo sistema ahí no enducéis la nerea y a endúan va esa vio la debate no pérdida de tiempo hermano bueno ya es a mí otro y hay todavía y la vez agua hermano qué lástima que haya todavía personas soberbias y orgullosas que no quieren escuchar al otro y que solamente hay que respetar y obedecer lo que dice aunque esté errado jamás me ya pota la olla más de pero la de pilla y más una y no encuentran la embotado y algo y que tú ya por la de pilla imagina la olla y jaja de me gusto o porque pertenece a esa congregación o porque es muy por hacer en 10 obedecer donde supe obedecer doctrina de hombre han de obedecer la enseñanza sana inspirado del Padre. Ese es peligrosísimo grande que cuando hablan de pastor ya paina de amén pastor aleluya está bien obedecer sube ahí cuando poner la olla elimina se da ello pecado ellos pescado amigo no vieja pues ella enseña huí de salí de medio de ellos y de barro sí ve ahí cuál hay sí hay mucha queja de este varón sea y aún así también tiene muchos seguidores mucha prepotencia hay la tera porque no el programa no es para eso bueno y qué dice 16 capítulo 16 a ver cuidado saber ¿cuál era la reunión en la cuál era la reunión
en la cual tenían que respetar el día de reposo, porque aparece que sus reuniones eran todos los primeros días y no el día de reposo. Gallo 16:2, según Reina Valera. Bueno, y si el día de reposo, la reunión a día de reposo manejamos, hermano querido. El día de reposo era y sigue siendo hasta hoy bíblicamente indiscutible, no hay poida o refutar, ¿verdad? Sigue siendo el día sábado, séptimo día, pues. Ahora sí, ahí dice Yesamín Reina Jehová 16 doble, y 6 uno no niño, pues. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Acá no habla de reunión. Acá nos dice que cada primer día de la semana hacían sus reuniones de adoración y de estudio y demás cosas. Está hablando de ofrenda acá, hermano querido. Esa misma versión que vas a Reina Valera, pero, a ver. Sí, esa misma, como, a ver, otra versión. A ver, hice porque hay una versión que dice domingo. Bueno, y sí, primer día de la semana es domingo. Pero el hecho de que diga domingo en algunas versiones, no, la Biblia de Iribe. A ver, y en cuanto a la ofrenda para los consagrados, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a la congregación de Galacia. Primer día de la semana, hey, cada uno de ustedes guarde algo en su casa. En su casa. Esta es la versión oficial. Resulta ser que esa parte, bueno, claro, tiene razón acá. Hay versiones donde aparece la palabra domingo y hay versiones que aparece la palabra en su hogar o en su casa. Y que en otras versiones no aparece palabra domingo y no aparece la palabra en su casa. ¿Con cuál de las versiones nos quedamos? Como siempre es a MM. Bueno, ella topa en la versión domingo. Y bueno, pues ya sabemos que el primer día de la semana es domingo. Indiscutiblemente. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di en las iglesias de Galacia. Cada domingo, no, Biblia latinoamericana, cola cada domingo. Pero el hecho de que esta tenga domingo y, por ejemplo, Reina Valera Andorecoy o Vin Norecoy, eso no quiere decir que está adulterado. Porque el primer día de la semana allí pueden poner los domingos. Viene a ser lo mismo. Si yo digo el primer día de la semana, o sea, en los domingos, viene a ser la misma cosa, hermano. Ni de puede pupea. Ahora se la se puede pupea y na pea con casa la natopaya realmente. Ese sí me quebranta. Cuaco domingo no hay problema porque el primer día de la semana es domingo, no hay adulteración. No hay por y trampa, a ver. Sea en donde hasta el primer día de la semana de lo diga tú, hay el primer día de la semana hasta domingo, va igual. Que sí. A ver, el primer día de la semana a domingo viene a ser lo mismo. Pero si a mí cada domingo cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda. No aparece en esta versión. Vamos a ver la versión ya de en su casa. Ok. El primer día de la semana cada uno de ustedes guarde algo en su... Por ejemplo, la Septuaginta griega, en griego del siglo II, en su casa. Reina Valera no es como hay igual, no hay caso. Reina Valera no tiene también en su casa. Reina Valera y otras versiones, por ejemplo, ave latinoamericana, Dios habla hoy cuera. No aparece la palabra en su casa.
Entonces, a ver la pregunta, ¿con cuál nos quedamos? Oye, pea sí, pea tener razón. En este hay, por ejemplo, hay falta palabra. Y la palabra que falta es muy elemental porque es la palabra casa. Andere y peano de palabra casa subine, entonces la gente se imagina que es una congregación. Por eso que acá me dicen, va ella viola andere el asado, coño reunión, vengo y domingo las reuniones. Y pues, acá no está hablando de reuniones de estudio ni nada, está hablando de ofrenda ya. Pero se sobreentiende que después de cada reunión de estudio, eh, y en sus casas, y ¿con cuál de las versiones nos quedamos? Con lo que es más antiguo y con lo que es más acercado al original griego, que viene a ser en este caso la Septuaginta griega del año del siglo II, que ahí dice en su casa. Bueno, lastimosamente con Peábula a veces lo ya ponen de una mala jugada. Peábula o yucta postal, uno ve la ignorancia, ve la versículo incompleto o versículo adulterado. Ya también haberlo estado examinado que audio repartida, pues ese es un versículo adulterado, o sea, yo defender adulteración, vamos a anular la inspirado. En este caso, acá hay o que dañan el problema porque no va a aparecer la palabra casa. Bueno, eh, y vamos a usar este que dice la palabra casa porque pego la versión más antigua. Entonces ya por mí no hay investigación ahí. Falta algunas palabras. Para voy a por la de análisis crítico textual. Hemos esta vez en Valle porque agrupaste las versiones oía de lo más ambiguo posible y tú ya veas posible ya yo ese ya comparada ya yo. Y siempre vamos a quedarnos con lo que está más antiguo. Ah, bueno, el problema acá, hermano querido, hay otro problema. Ñandengo allá la domingo, a las 12 de la noche, al otro día me voy a contar, pero acá domingo es a la puesta del sol del sábado. Cada puesta del sol en el calendario bíblico y en Israel hasta ahora, cotedia árabe dejo Israel, o sea, es por andumina. Cotedia, por ejemplo, martes. Eh, hoy, ¿qué ocurre el miércoles? Resulta ser que coño reunimos la sábado, séptimo día. Hoy qué ocurre ya andas a ver más sábado y web. Ya es domingo, ¿no? De todas formas, hemos dicho lo menos ya por reunión de estudios y cuira bueno, o pariela de estudio, hoy que ve domingo, o ponerlo en la bolsillo, pero no es la plata. Pues la estudio ya opama, el estudio se hizo el día de reposo. Allá. Bueno. O en el caso de que en sus casas, ahí ya no sabemos a qué hora habrán. Mejor y es venderoa, primero venderoa, vengo a ti venderoa, vea. Catujan se ajaja hora anga. Tengo a tu papete y parte de la plata ahí que sea un día angara. Bueno, si es dinero o si es colecta, depende, seguramente hay alimentos, lo que sea. Ofrenda, pues. Eran para los santos, yo digo, en cuanto a la ofrenda para los consagrados o santos, estamos hablando de los hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén, en Jerusalén. Oye, ayudarse pues, entre los santos. Acá, ¿y por qué no pidió diezmo? Si también eran, bueno, pero hermano querido, el apóstol Pablo, desde el Mesías, para sí, Mesías ya estaban sube, la y yupen guaraja en lo exigiría pues la diezmo. En este caso, el diezmo tenía que, si se tratase de diezmo, tenía que ser llevado al templo, primeramente. Pegan ayuda para los hermanos en el Mesías, parece, y a los consagrados, a veces, o a los santos. Se refiere a los sacerdotes o se refiere a la iglesia. Vaya, a los santos o a los consagrados se refiere. A los hermanos, pongo la explicata con sí, era para los sacerdotes.
ofrenda y diezmo iba catuyo y urey. Podía hacer, podría hacerse porque en ese tiempo ellos a la templo. Pero en este caso no era para los sacerdotes levíticos, no, ahí la mi, pues oye, era diezmo, así. Ahí ya otra cosa. Pero vengo, hermano, acá Pablo está pidiendo para los santos, o sea, estos santos son considerados creyentes en el Mesías que guardaban todavía los mandamientos establecidos, aún si eran gentiles, mandamientos vigentes establecidos para los creyentes en el Mesías, gentiles, allá, o lo mismo te guardaban los mandamientos, pero no los 613 en su totalidad. Los creyentes en el Mesías que eran israelitas o eran judíos tenían un poquito más de mandamiento que tenían que cumplir porque estaban en Israel y todavía estaba en pie el templo. El Mesías no prohibió, Mesías cuando prohibir cuando yo prohibí ninguna cosa relacionada al templo allá. Él mismo se iba y se paseaba por ahí y enseñaba por ahí. Él no prohibió, a lo que me están preguntando acá, él no prohibió el Mesías no prohibió a los que creían en él irse en el templo. Ojo, que y se ya anulan y te mandamiento. Ni de esa ahí. Bueno, pero en tiempo de Pablo sí, el templo todavía estaba en pie. Estamos más o menos en el año 56 ya, güey. Está revisa a mí, 56, ¿verdad? Eh, Primera de Corintios, muy de dato, ¿verdad? Escrito aproximadamente en el año, sí, 56. El templo a 70, ¿verdad? 56 y 66 son 10 años. 14 años después hasta en la templo. Que decir que si se podía llevar todavía diezmo a los que iban a ir, a los que iban a ir a ayudar o querían llevar su diezmo, los que estaban en Jerusalén y querían llevar su diezmo en el templo, lo hacían todavía. Eso no se les prohibió a ellos. Pero Pablo está hablando acá en la diáspora, está hablando a los hermanos de Corintios, llegó. O ayudas jamás a los hermanos creyentes del Mesías, no sacerdotes del templo, sino creyentes del Mesías que están pasando necesidad en Jerusalén. Santos. Eh, Apocalipsis 14:12, hermano. Esa es más la duda. Eh, ¿Qué tenían que hacer los santos creyentes del Mesías? Apocalipsis 14:12. Guardar los mandamientos con paciencia. Si no estaba, esa es la santo. Va, esa también voy a contar la santo, la erovia, tante hoja de obedecemos, ahí no la mandamiento. O sea, va, esa de dereta soy obediente, la de guardando y si vemos ni un mandamiento. Va, esa tanto la obedece. ¿Por qué decir que soy obediente si para vos no existe más ni un mandamiento? La obediencia se basa en obedecer los mandamientos del Padre. Entonces, Apocalipsis 14:12, ni eres España nula jabo que en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenían que hacerlo? Bueno, voy a responder más. Creer en el Mesías, bautizarse en su nombre, de otro polémica, está en la debate y cobear. Lo lleva bautizarse y lo mitan en el nombre del Mesías. ¿Cuál lleva bautizarse en la fórmula trinitaria católica? No quiere bautizarse como ordenó el Mesías. Esta y la vez, bueno, esta se allá debatitas, allá se allá debatijas, allá me esta se recuerda las evidencias, y las y se hace. Sí, ya hay cuapamos ahí, va a decir en algunos grupos. Cada año hoy va a aparecer la grupo para que no hay cuasén, va a ver la bautismo en el nombre del Mesías. Oí la Biblia a veces, oí la Biblia, oye, ya bota con versículo, ya, oye, para allá no hay cuasén, va a ir. Bueno, otra cosa, y sí, hay que, claro. Mandé, hermano querido, me dice con número veo ir a enviar. Y pico leer acerca de si los santos creyentes en el Mesías se guardaban de alimento puro y pues sí, enviamos de la. ¿Qué onda? Vea. Sí, la misma pregunta es. Te mandé ya todos los documentos relacionados en el año 175 al 178, Eleuterio. Obispo en el 178 y a los cristianos.
a los cristianos ordena y su recuerda bueno con anga bien de ya utamaya usea a nivel maya penal la ley de Moisés. Los cristianos hasta el año 178 seguían observando ese mandamiento, ese cristiano. Pero algunos no obedecían, algunos pues seguí, hay historia de que se le persiguió por eso también. Y 178, después el Mesías estaba en ese documento. Obviamente después el Mesías, que revisa por antes. Jamba, ese pico bonita obispo cristiano antes del Mesías, Pepe de Moina es Palma. ¿Qué pregunta a veces Bella Pablo, hermano? O sea, si el documento del obispo que prohibió los alimentos, al parecer era antes del Mesías, 178. Va ese pico bonita obispo cristiano antes del Mesías, hermano. España, ese papá. Va, usted te viola alimento impuro, la cuero, o es una. A Nina y Moisés la excusa a ella por. Ay, ay, ay. Ni un obispo cristiano o ninguna autoridad cristiana no va a aparecer antes del Mesías. ¿Sí? Por eso que ya son cristianos. Tío, o sea, vio pea gente, tío, pues en Boyaru. Quisiera creer que es una broma que me están haciendo. O sea, impresionante la verdad. Refutación, o sea. Sí, enviado, pega ya, justamente pega la, de que envías patas supe, acá paso el documento, versículos bíblicos, hemos en base, no, pega tal tiempo, no, pega, ya no lo vale. En este caso, ese no van a poder anular porque la refutación que hacen. No pudo haber existido ningún líder cristiano o ningún obispo cristiano antes del Mesías. Por eso es cristiano. ¿Entendés? Va? Y sencillo y te digo, para una persona. Más bien la llamo poco la debate, pero. Sí, a ver, con santo primer día, lo repetas la primera, séptimo día, lo mitad, a ver, y si el catolicismo es una congregación que sigue la tradición de los apóstoles y ellos están haciendo los domingos, es por algo. Sí, oíma, tradiciones de los apóstoles, a decir, los apóstoles eran de varos. Hay tradiciones de los apóstoles, el catolicismo empezó con todas sus bases, toda su estructura como religión oficial en el año 325, o sea, a nivel la PCC, esto ya habíamos hablado todo, la división. A nivel de ya puse con explicaciones sin un documento serio o estudio bíblico serio. Pescatan los documentos, cuando empezó el catolicismo oficialmente, nunca van a encontrar que fue en tiempo del Mesías. Así que ni el mismo Mesías respetó el primer día como sagrado, ni nunca jamás de la vida. Ese fue un cambio hecho por los católicos. Ahí Constantino fuera él. Existe el documento enviado también Mesías. Ya esa jamás han belleza. Hay un documento, para tu ahí vea tú. ¿Quién fue lo que cambió el día de adoración? El día santo, el día sacro. Cambió el séptimo día por el primer día. Fue Roma. Roma, ese papá. En tiempo de Pablo, eso no se respetaba domingo todavía como día santo. Se disculpa. Hay evidencia donde Pablo y eso respetaban el primer día y dejaron de respetar el séptimo día. No existe documento bíblico, ni siquiera documento histórico legal serio. No, ese papá se ha presentado también, me mandó a mí y en el grupo, pero ahí. Ahí viene el grupo Anguete y a web se en la obispo, o existía antes del Mesías. Porque Pepe de Gutite y la vende debate. Pero pues se me mandó allí. No, estamba, ego peña sorprendente a los hermanos nuevos porque hay una bellu, bella pisacain. Ahí me voy acostumbrado, cada 6 meses, cada un año, a veces ya chocar un grupo y nuevo. Cada uno con su Biblia, Pepe y la vale.
Pero de 100, 200 que están ahí, si hay uno o dos pactas, ¿no? Mi are jabe ya hasta yo porque la pena de refutación, medio. Ese pico hay po obispo cristiano ahorita ande el Mesías, mío, tin. A ver, mm, ah, ya por lo menos en sentido de mí. Eh, Exactamente, se puede hacer días de reuniones de estudio eh, de la escritura en cualquier día, pero el santo día seguía siendo el séptimo. Quizás por eso hay confusión. Quizás pudieron haberse reunido también los primeros días. Y sí, apenas que te explicar. En ese tenés razón. El día consagrado, el día santo, bíblicamente, día de descanso ya eso. Ese es el séptimo día. Y el día de adoración, día de estudio, de vos de ya por cualquier día. Vea, ahí en día de acuerdo. Excelente. Dando, ya yo discutimos. Ay, vea ese compañero. Fácil. Deja tú cualquier día de adorar, cualquier día de estudiar. Pero la día santo es un día solo que no se cambió, que ese sí es el séptimo día. Pepe ya de acuerdo. Por lo menos Pepe ya cuadrada a ver. Porque es bíblico, es lo bíblico. No porque yo creo y vos crees igual que yo, no, porque dice la escritura. Acá se respeta lo que dice los manuscritos, los códices, las ediciones, lo que dice, lo que está inspirado. Manuscrito o códice o ediciones inspirados, no adulterados. Vean el año de vaya respetada. Yo creo, yo pienso, no, porque a mí no me parece bien. Chuta, vea, buena lección ya la en cuenta. Día de estudio y día de adoración, cualquier día. Van de ella pota de lunes a lunes. Pero día de descanso, no es que quizás era y va a seguir siendo el séptimo día. Pero así. Pero ya concuerdo. Bueno, enviar también me sí, tengo. Acá donde YPG cata el poner la vos podés buscar cualquiera acá en el grupo, lo que me están escuchando, pega tú pique Google, cambio del día de descanso del séptimo al primero, o cuando surgió el día domingo como día de descanso, o por oro dan en el documento. Eso es que se sabe ya. Más por lo inventar, cuella, increíble. ¿Qué pasa que esta y la iglesia cuera no hay que ser la parte de historia? Y a veces es una vez. Lo que no está en la Biblia ya es de Satanás, dice. Yo aquí, o catuchi te digo, porque la Biblia vende hoy, donde se está tanta historia la Biblia para de Satanás. Esta y te en hoy Biblia ve adulterado. Hablando de Satanás, cuidado. Apei la hecho histórico, documento o confirman de la para los mapa o ya pues. Por eso que hay tantas cosas acá que a veces ni castulla pues no así porque y es con cuidado, wea. Ya ni inocente tengo ya de la ya robias pan de mala Biblia y más agüere vete libro de upea te oí la upea y a ni que tija va a ver invite más la verdad absoluta. Sin embargo, están va él está y ya pudo muy bebé. Apago la yandela de trabajo y no ya detecta. Lo está no entiende ese libro. Y a mí mismo me llaman Satanás a veces porque a eso cuesta el versículo adulterado a enviar paso cuál la evidencia. No, debo decir Satanás, debo tener antipati, antiamnambrena. Y que tú usas la religioso a puto. Bueno, ya ponía un comentario, me voy a aplicar. Según esté prosperando claro, cuando te dice así, no sé cómo dice la Reina Valera, cuando te dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, sí. Si vos te propones, eso es otra cosa, de enero, bueno, se año compromete a ofrendar cada mes, tanto. Entonces, para ti compromiso de ella por delante del Padre ayudas a muera de congregación, ¿no?
de pastor o lo que, a lo que necesitan. Pero ahí dice según haya prosperado, o sea, no dice una cantidad, güey, que es una ofrenda para los santos. Y sí, si uno puede hacer, ese vale también. Mi oponandúa vecina, si oye, pono pete impacto de compromiso con el Padre de ofrendar una cantidad X cada mes, ¿es válido? Sí. O de repente, bueno, comeme esa y la entrada cocuejeame tanto con angame más de mieta, bueno, según haya prosperado, gente. Pero si hiciste un compromiso y bueno, querés cumplir, ella puede ir compromiso delante del Padre, eso es otra cosa. No, hay una cantidad X fijo ahí. Depende del corazón, ellos. Vaya y otra. O sea, tú naces corazón y oye. Ay, ay, ay. Bueno, en cuanto a la ofrenda es así. Mm, si y en caso de que alguien hoy no ya pueda ti compromiso, bueno, ese cada mes tanto, ese es tu palabra vale. Entonces voy hiciste un compromiso y si voy hiciste ese compromiso, vaya puta. Contende eres bebé, pero eres con el corazón de cada mes ayudarnos a una gela mes a revisar la ganancia mía. Bueno, pega, pues le catuta. Ahí ese vale también, según haya prosperado ella. Bueno, otra pregunta. Bueno, por ahí vemos, bueno. Refutaciones. No para bueno, pega siempre la página con. mm, si entra el domingo entra el sábado a la puesta de sol. ¿Cómo sabremos si esa reunión era a la puesta del sol del domingo o era al día siguiente? Bueno, pues no interesa, ¿no? En la puesta, pero por referencia, mano, se sabe que siempre después de las reuniones, y hasta hoy, tiempo de los judíos allá en Israel, siempre hacen una cenita. A Pepe, llegó compartir y ve un rato por ya puedo celebración de convivencias y ve. Después de las reuniones de cada Shabbat, de cada sábado. Upea hoy queo cuarajilla ora, bueno, se ora, se entrega todo lo que se agradece, todo por el Shabbat, todos los estudios. Vamos, hay musiquitas y cuello, danzas, hay cenas, ojo ese. Y Pablo, eso ya también hacía así. Por eso que acá no especifica, pero ya, si el domingo entraba la puesta del sol. Eso es indiscutible. Pero la palabra casa donde cuando aparece, Pepe. Hoy Cuiti pregunta, Evi Bala se quebrantaina, güey, la diferencia de las reuniones. Si hacían en congregaciones o si hacían en las casas. ¿Cuál era la diferencia ahí? Bueno, en las congregaciones, cuando dice congregación, hermano, y de congregación, dice grupo de hermanos. Y generalmente ellos ya no hacían reuniones en el templo. Porque por ejemplo aceptamos, yo oye, reunía oye, acerca del Mesías, porque los líderes del templo no estaban en favor del Mesías, no creían en el Mesías. Bogarrote, nos está la Shabbat o sábado más otoño. Entonces, de la me confundía, se puede apunar con la palabra congregación a casa. Congregación de humana por lo menos a este y templo allá. No, congregación quiere decir grupo de hermanos que se reúnen. ¿Y dónde lo hacían? Obviamente en la casa porque ellos no tenían, no se les daba ahí en el templo lugar para que vayan a predicar y hablar del Mesías. Pillaba. Entonces generalmente lo hacían en las casas. En Israel. Con más razón, con oía, en la gentilidad. Va a echar pico. Corintio o viajar a Bios y la Shabana, la oye reunir bajan más y la Jerusalén, la templo, bendiga tuyo.
Para eso ellos hacían sus reuniones en las casas. Y si se les permitía, y si los líderes de la sinagoga creían en el Mesías y aceptaban lo que Pablo enseñaba, así hacían sus reuniones en la sinagoga. Pelena, hecho. Hecho, los apóstoles de topar los datos donde Pablo fue a predicar en primer lugar, en la sinagoga. ¿Y quiénes estaban en la sinagoga? Estaban los judíos, los dirigentes, los descendientes, y estaban los gentiles que ya estaban a aprender más y Pepe ahí los mandamientos fuera. Y explicaciones de los hechos escriturales. Torah. Bueno, así que hay explicación para Shakuera. Y entonces sé que sí ya es. O con los términos de ahí o aprendes y vi la explicación de que se le daba en hebreo. Ojo, te saca en yo la ya campotar. Bueno, otra cosa. Voy a ya aclarar, mandé. En lo que estaban en la diáspora, a los corintios, no podían hacer, no hubo, también meticos, solamente PTI lugar, era Israel, era Israel, a Jerusalén, ¿verdad? Oye, ya pola un solo templo para que el nombre y la Shejinah del Todopoderoso esté en ese lugar juntamente con el arca y bueno, Yecuapama la historia. No se ordenó, no hay orden de que nosotros hagamos templo en cualquier otro lugar del planeta. Ese no es orden bíblico. Esas son ya copias de las religiones paganas que tenían sus templos de sus dioses en cualquier lugar. Pero Israel, los israelitas, los hijos del Todopoderoso, creyentes en el Mesías, no a ninguno de ellos no le vas a encontrar a Pablo y vemos a templo, a la gentilidad. No. En tiempo de Pablo sí estaba el templo, pero en Israel. Y si tenían que irse allá, tenían que irse en Israel. Para las festividades tenían que irse. Esta vez estábamos a PM, inclusive en algunos grupos le estaba pasando que Pablo obedecía los mandamientos acerca de las festividades, que él no anuló eso. Juan a Jerusalén, o la festividad era un mía. Se tenía que ir, todo y cada uno y a Jamara, invierno en Bogue, o invierno Orie, o lo que sea. Imagina. Quiere decir que Pablo ni ninguno de los seguidores del Mesías en la diáspora o en la gentilidad levantaron templos. Tenían casas de reunión. Y los judíos, de descendientes judíos, tenían su sinagoga. Pero los gentiles solamente se reunían en casas. Por eso que de ahí la palabra casa de oración, casa de estudio, misa allá. Pero la palabra templo, vamos en el templo, vamos en el templo. Bueno, vayan de por costumbre, ¿no? Pues el templo era solamente uno. Hago apama de por ibeima ko anga y teamo. Guaco siglo, ve. Peaco yesami. Martes 27 de diciembre del 2022. Ni un solo templo está en pie. Porque el único templo que tenía que estar en pie, en donde el Todopoderoso ordenó que aceptó que se le haga para su casa, de mano de Salomón, estaba en Israel. Otro vez, es más, no lo aceptamos ahí. Y a nadie le dio orden, ni al Mesías. O sea que todos los templos que ustedes ven por ahí son Gerala templos, pero no fue ordenado por el Padre. No es lo bíblico, es tradicional, es cultural. O sea que si estaba en tu idea levantar un templo, hermano, salón, preparate casa, salón, muy va la comodidad de darle ese sueño, o sea, a ver. Y que todos los hermanos, muelan el pizarrón, pepe, ventilador y pan, lo que sea. Donde los hermanos pueden ir a estudiar cómodamente la Sagrada Escritura. Ve así. Bueno, a las pintas me emocionan. Otra ya ponen de explicación ya se cuestión. 1 Corintios capítulo 16, verso 1. Esta ofrenda para los santos hermanos de la fe, Apocalipsis 14, 12. Los santos hermanos de la fe se basaban todavía en creer en el Mesías y guardar los mandamientos. Bueno, pues ya explicamos. Apocalipsis 14, 12. También Pablo habló de esto a los Gálatas en Gálatas 2.10.
Esto se decidió en el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, fue en el año 50, la ayuda para los pobres también, allá. 16.2, domingo, primer día de la semana. En el calendario de Israel, el primer día entra el sábado a la puesta del sol. Es decir, esta colecta se juntaba al término, al terminar el encuentro de estudio de los sábados, o probablemente lo hacían después de cada reunión del sábado en sus casas. Bueno, o Shabbat en hebreo, Shabbat en hebreo, lo cual también terminaban con una cena, siempre ya poti cenas y conocida también como el mami, el compartimiento o partimiento del pan, oye, ahí veo cenar. Y que muchos lo hacían en sus casas particulares o se reunían en la casa de los hermanos para el estudio cada Shabbat, 16-19. Conocido como la congregación hogareña o iglesia hogareña. ¿Saben nada, hermano? Que todo por el 9. Congregación hogareña, o sea, reuniones de los hermanos en las casas. No, ellos no. Hablo aquí preguntas y esto indica que ellos habían cambiado el día de descanso. No, 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 no. Recién expliqué todo ya eso. Ni Pablo, ni el Mesías, ni ninguno de los apóstoles dijeron que por revelación o por inspiración el día de descanso se cambió a domingo. Nadie dijo eso. Lo hizo la Iglesia Católica. Eso es. Ya duda y te dije, es de conocimiento mundial. Además, me escala documentos. Anda, peto, para empezar a avisar, envía también. Bueno, oímos. Ese llamo a gente, pues mañana envía poco estudiar a Guajera Vagina. Que hay atorado, hermano, fuera allí. Que topata con era muy, shalom, bendiciones, hasta mañana.